Ta. Espero que estén muy bien, gente, y venimos con la guía sobre el Oasisaurus, nueva criatura en Ark Survival Ascended en el mapa de Scorched Earth. Espero que les guste. El Oasisaurus va a hacer respawn en las ubicaciones que estamos mostrando en pantalla. A la hora de tamear a esta criatura debes tener en cuenta algo muy importante, y es que si no has adquirido aún el DLC de los cuentos fantásticos de Bob, no vas a poder tamearla. Esta criatura solo aparecerá siendo nivel 1, y antes de poder iniciar el tameo de esta cosa vas a tener que realizar un sacrificio de alguno de tus dinos. Vas a tener que matar a tu dino, y una vez el cuerpo de este tendido en el suelo vas a tener que farmearlo, lo que hará que aparezca una bolsa con loot que dentro de ella almacenará la esencia de tu dino, y esto es lo que nos va a servir para iniciar el tameo. Antes de iniciar deberás preparar tus mejores armas junto con munición, porque lo vas a necesitar. Un rifle de precisión podría ser la mejor opción en este momento. Este enorme oasis andante es en su totalidad inofensivo. Utiliza ganchos o cualquier volador para poder llegar a su enorme espalda. Una vez arriba, acércate y accede al inventario de la pequeña fuente de agua que yace en su espalda. Ahí es donde debes ingresar la esencia del dino que sacrificamos anteriormente. Inmediatamente luego de hacer eso, iniciará el proceso de tameo, que se basa en defender la esencia de nuestro dino sacrificado de distintas hordas de buitres que se irán acercando para hacerle daño. Irónicamente intentarán matar nuevamente al dino que nosotros ya habíamos sacrificado para iniciar esto. Si lo miramos encima de este, vamos a poder visualizar dos barras distintas. La primera vendría siendo su vida y la segunda la cantidad de tameo que llevamos conseguido. Esto también se puede ver mirando directamente al Oasisaurus. Aquí arriba vamos a tener notificaciones cada vez que se acerque una horda para poder estar lo más atento posible. Poco a poco, con el éxito de la defensa de cada oleada, vamos a ver cómo el porcentaje de tameo irá aumentando. Por lo que he evaluado, los buitres pueden llegar a golpear bastante a tu dino sin siquiera afectar la efectividad de la doma. Completa tu defensa de manera exitosa y vas a tener a tu gran Oasisaurus. Estas son las estadísticas que más o menos tendrá un Oasisaurus una vez domesticado. De las estadísticas más importantes aquí diría yo que son tanto la estamina como el peso. Al dar vuelta a alguna dirección podremos hacer que este colosal amigo gire sobre su propio eje. La única tecla a mencionar aquí vendría siendo la barra espaciadora, que nos permitirá desplegar vuelo o aterrizar. Es aquí donde entra en juego el uso de la estamina. Mientras vuela la va a utilizar, pero si estando en el aire nos quedamos completamente quietos, interesantemente va a poder recuperarla y no vamos a tener la necesidad de aterrizar para descansar. Bueno, aunque también podemos utilizar la C para descender o la X para ascender. Estos materiales que podemos visualizar en su espalda no son solo adorno. Bueno, no son directamente farmeables con un pico o con un hacha, pero todos estos materiales se van a producir de manera pasiva dentro del inventario del pequeño oasis que tiene en la espalda este titán. Incluso puedes ver si este es interesante para ti o no antes de domesticarlo. Simplemente mira su espalda antes de iniciar este proceso y sabrás si te es interesante la variedad de materiales que este ofrece. Existirán distintos Oasisaurus con distintas combinaciones de materiales que estos pueden producir de manera pasiva en su espalda. Aquí tenemos una lista más o menos de los recursos que pueden ofrecer. Este oasis parece tener propiedades fantásticas, brindándonos mayor velocidad de movimiento y siendo un efecto muy acumulable. Incluso parece que hubiéramos alcanzado el Ultra Instinto en el torneo de la fuerza.
Una habilidad increíble de este Oasisaurus es la increíble relajación que le dan sus aguas a nuestro personaje. Nah, mentira. Esta vez vamos a acceder directamente al inventario de esta criatura. Aquí si ingresamos la esencia de muerte de uno de nuestros dinos que hace poco abandonó el plano terrenal, vamos a poder revivirlo. Si accedemos a la rueda de opciones del monolítico Oasisaurus, vamos a poder echar un vistazo de en cuánto tiempo podemos utilizar esta habilidad. Solo se puede revivir un dino cada 24 horas. Cuando esta cuenta llegue a 0, la opción la tendrás disponible. Y si accedes aquí, se te va a abrir una rueda con todos los dinos que tienes en el inventario del Oasisaurus y podrás escoger a cuál de ellos quieres revivir. La criatura volverá exactamente igual, aunque no será un adulto. Te tocará volver a criarlo, incluso aunque haya sido un dino tameado. No se pueden colocar torretas automáticas encima del Oasisaurus. Eso incluye las plantas X, pero podrás construir una bonita base con todo lo necesario para vivir. Con solo colocar huertos en la espalda de esta base móvil, estos se van a ver completamente irrigados y fertilizados de manera instantánea. Y si utilizamos la pala, que es un ítem que viene con el DLC de los cuentos fantásticos de Bob, nuestros cultivos van a poder crecer un 30% más rápido. Esta pala también la vamos a necesitar para conseguirle comida al Oasisaurus. Esta se desbloquea a nivel 20 como pueden ver y se craftea desde una herrería. También vamos a tener que craftear desde nuestro inventario una maceta que como pueden ver se desbloquea a nivel 31. Teniendo nuestra pala en mano y varias de estas en el inventario, vamos a poder recolectando distintos tipos de vegetación como por ejemplo arbustos, llenar estas macetas. La maceta pasará a ser completamente verde y esto va a ser el alimento para nuestro Oasisaurus. Esto no solo se puede recolectar de arbustos pequeños, sino también de otras plantas de diferentes tipos. Le daremos de comer eso a nuestro monolítico cara de loco y una vez se dé su festín, nos devolverá nuevamente las macetas vacías y podremos reutilizarlas. Y bueno, yo creo que eso sería suficiente y espero, la verdad, espero que te haya gustado este video y te haya sido útil. Ya sabes, like, suscríbete si todavía no lo estás y activa la campanita si aún no lo has hecho. Chao.